de metal sobre un fuego abierto, mientras las llamas lamían su carne y el hierro quemaba su piel. Los testigos informaron de algo que desafiaba todo entendimiento humano. Sonrió más impactante aún, mientras sus tormentadores aumentaban el calor, esperando gritos de agonía. Escucharon en cambio palabras que se ecografiarían a través de la historia. Time la vulta, he terminado de este lado. Esto no fue una locura o un delirio. Este era St. Lawrence, un diácono cristiano, cuya muerte se convertiría en uno de los ejemplos más extraordinarios de fe, que triunfaba sobre la tortura más brutal que el mundo antiguo podría concebir. La historia del martirio de Lawrence representa más que otra historia de persecución religiosa. Revela la compleja dinámica del poder, la fe y la resistencia humana en un imperio donde la muerte se ha convertido en espectáculo y donde los castigos más horribles fueron reservados para aquellos que se atrevieron a desafiar el orden establecido. Su ejecución no fue diseñada simplemente para matar, sino para romper el espíritu de toda una comunidad religiosa a través de la muestra pública de sufrimientos inimaginables. Lo que hace que la historia de Lawrence sea particularmente embrujada no es solo el método de su ejecución, sino la guerra psicológica deliberada que se inserta en ella. Las autoridades romanas entendieron que la manera de la muerte de uno podía inspirar o aterrorizar. Eligieron la parrilla, una quemadura lenta y controlada que maximizaría tanto la agonía física como la humillación pública, creyendo que demostraría la inutilidad de la resistencia cristiana. Sin embargo, algo salió mal con su cuidadosamente orquestada demostración de poder imperial. En lugar de presenciar el colapso de la fe bajo coacción extrema, la multitud reunida vio algo que desafiaba todo lo que entendían sobre la naturaleza humana y la intervención divina. El hombre que debería haber estado gritando estaba hablando con claridad, incluso con humor, como si las llamas fueran simplemente un inconveniente. Los registros históricos compilados por historiadores de la Iglesia primitiva, como Prudentius, y posteriormente validados por estudiosos como San Juan. Ambrose describe no solo los momentos finales de Lawrence, sino la crueldad calculada que los llevó a ellos. No fue un acto de violencia espontáneo, sino una campaña metódica, diseñada para despojar a la Iglesia cristiana de sus recursos, su liderazgo y, en última instancia, su esperanza. Para entender el horror total de lo que le pasó a Lawrence, debemos volver a la España de su juventud, a través de los pasillos del poder papal en Roma y en la mente de un emperador, cuya persecución a los cristianos se volvería legendaria por su brutalidad sistemática. Solo entonces podemos entender por qué la muerte de este joven diácono resuena tan poderosamente que transforma el mismo imperio que pretendía destruirlo. El Imperio Romano de 258 después de Cristo era una entidad extendida a su punto de ruptura. Valeriano gobernó sobre territorios que abarcaban desde Gran Bretaña hasta el Éufrates, pero su agarre en el poder era cada vez más tenue. La inflación económica arrasó las provincias, tribus bárbaros presionados contra las fronteras, y lo más preocupante de todos, por las sensibilidades tradicionales romanas. Las religiones extranjeras se difundieron rápidamente entre esclavos y ciudadanos. El cristianismo, en particular, ha pasado de una pequeña secta judía a una fuerza significativa que amenaza los mismos cimientos del orden religioso y social romano. El enfoque de Valerian al problema cristiano era notablemente diferente de sus predecesores, en los que los emperadores anteriores habían perseguido persecuciones esporádicas y a menudo locales. Valerian implementó lo que los historiadores ahora reconocen como la primera campaña sistemática del genocidio religioso en todo el mundo. Sus edictos de 257 y 258 después de Cristo eran instrumentos precisos de terror, dirigidos no solo a los cristianos, sino específicamente a los clérigos y creyentes ricos, que formaron la columna vertebral
de la creciente infraestructura de la iglesia. La estrategia del emperador era fríamente lógica. En lugar de desperdiciar recursos en ejecuciones masivas de creyentes comunes, decapitaría al movimiento cristiano, eliminando su liderazgo y confiscando su riqueza. Se ordenó a los obispos, presbítores y diáconos participar en ceremonias religiosas tradicionales romanas o enfrentar la ejecución inmediata. Los cementerios cristianos fueron sellados, se prohibía a las asambleas religiosas bajo pena de muerte y los nobles cristianos enfrentaban la pérdida de sus bienes y estatutos. Roma se había convertido en un barril de tensión religiosa en polvo. La comunidad cristiana, estimada por los historiadores modernos, para que comprenda quizás el 10% de la población de la ciudad, se ha vuelto cada vez más visible y organizada. Manejaron extensas redes de caridad, mantuvieron sitios de entierro, y más provocativamente, se negaron a participar en el culto imperial, que formaba el pegamento espiritual que sostuvo el diverso Imperio Unido. Su negativa a ofrecer incienso a la imagen del emperador no fue vista como un desafío religioso, sino como una traición contra el propio Estado. El papado, bajo Sixtus II, representaba todo lo que los valerianos temían sobre la organización cristiana. Lejos de ser una colección suelta de creyentes individuales, la Iglesia romana había desarrollado estructuras administrativas sofisticadas, acumulado una gran riqueza a través de donaciones y mantuvo extensas redes a través del imperio. El tesoro papal, administrado por diáconos como Lorenz, financiaba no solo actividades cristianas locales, sino que apoyaba a las comunidades cristianas de todo el mundo conocido. Fue en este entorno volátil que Lorenz había ascendido a prominencia como el diácono principal de Roma, efectivamente el tesorero papal y una de las figuras más poderosas de la jerarquía cristiana. Su posición le convirtió tanto en un blanco valioso para las autoridades romanas, que buscan confiscar la riqueza de la Iglesia, y un símbolo de la resistencia cristiana a la autoridad imperial. El escenario fue establecido para un enfrentamiento que pondría a prueba los límites de la crueldad romana y la fe cristiana. El viaje de Lorenz, desde las colinas de Hispania hasta los pasillos del poder papal en Roma, leí como una historia de éxito antiguo. Sin embargo, fue su éxito lo que finalmente sellaría su destino. Nacido en torno al 225 DC, en lo que ahora es el noreste de España, Lorenz creció en una región donde la cultura romana se había mezclado con tradiciones locales para crear una comunidad cristiana única. La iglesia en Hispania era conocida por producir estudiosos y administradores, hombres que combinaban profundos conocimientos teológicos con habilidades organizativas prácticas. El joven Lorenz llamó la atención de los líderes de la iglesia temprano, no por ninguna visión mística o curaciones milagrosas, sino por su notable capacidad de manejar a las personas y los recursos. Cuando el futuro Papa Sixto II lo encontró durante una visita a España, reconoció en Lorenz exactamente el tipo de talento administrativo que necesitaba desesperadamente la creciente iglesia romana. La invitación papal a Roma representaba una oportunidad extraordinaria y un riesgo igualmente extraordinario. Roma en los años 250 fue una ciudad de contrastes crudos para los cristianos. En la superficie, disfrutaban de periodos de paz relativa, realizaban negocios, criaban familias e incluso ocupaban cargos de menor autoridad. Sin embargo, bajo esta aparente normalmente está la constante amenaza de persecución. Un cambio en la política imperial, un escándalo local o simplemente un rumor equivocado podría transformar a ciudadanos pacíficos en delincuentes casados de la noche a la mañana. Para un joven de las provincias, navegar por este entorno requería una habilidad excepcional. El rápido aumento de Lorenz dentro de la jerarquía de la iglesia romana habla tanto a sus talentos como a las necesidades urgentes
de la comunidad cristiana. Como diácono principal, fue responsable de la gestión de las finanzas de la iglesia, coordinar las actividades caritativas y mantener la compleja red de relaciones que mantuvo el funcionamiento de la comunidad cristiana. Esto significaba que no solo sabía dónde estaban escondidos los tesoros de la iglesia, sino también los nombres y ubicaciones de los cristianos en toda la ciudad, información que resultaría inestimable para las autoridades romanas. El papel del diácono principal en la iglesia del siglo III fue mucho más significativo de lo que los lectores modernos podrían imaginar. Lawrence no estaba simplemente guardando libros, él estaba gestionando lo que equivalía a un sistema alternativo de bienestar social. La iglesia romana alimentaba a miles de pobres diariamente, apoyaba a viudas y huérfanos, presos rescatados, y ofrecía servicios de entierro a quienes no podían pagarlos. Esta extensa red caritativa había hecho que el cristianismo fuera atractivo para muchos, pero también había hecho a la iglesia rica y, por lo tanto, peligrosa a los ojos romanos. Por 258 después de Cristo, Lawrence se había convertido en uno de los rostros más reconocibles del cristianismo romano. Su posición le obligaba a interactuar regularmente con ciudadanos cristianos y paganos, haciéndolo un puente entre dos mundos que cada vez estaban más en desacuerdo. Entendió la cultura y la ley romanas, habló fluido latín y griego, y poseía las habilidades sociales necesarias para navegar por el complejo entorno político de la capital imperial. Estas mismas cualidades que lo hicieron efectivo en su papel también harían que su eventual tortura fuera aún más impactante para aquellos que lo vieron. El arresto del Papa Sixtus II el 6 de agosto de 258 envió olas de choque a través de la comunidad cristiana de Roma. Soldados romanos que actuaban bajo órdenes directas del emperador Valeriano irrumpieron en el cementerio subterráneo de San Calisto durante un servicio cristiano, tomando al Papa y a varios diáconos. El momento fue deliberado: atrapar a la dirección cristiana en violación de los edictos imperiales. Ofreció justificación legal para lo que siguió. En pocas horas, Sixtus y sus compañeros fueron ejecutados. Sus muertes sirvieron de castigo y advertencia. Lawrence, que no había estado presente en la reunión fatal, ahora se encontró a sí mismo, el oficial cristiano de más alto rango que aún vivo en Roma. El peso de esta responsabilidad era aplastante. Miles de cristianos lo miraban para orientarlo, mientras que las autoridades romanas lo consideraban la clave para desmantelar lo que quedaba de la infraestructura de la iglesia. Su posición lo convirtió simultáneamente en el hombre más importante y más casado de la comunidad cristiana. El prefecto romano, que actúa bajo las instrucciones específicas de Valerian en relación con la propiedad de la iglesia, convocó a Lawrence para interrogarlo. La ley romana es compleja en lo que respecta a la confiscación de bienes, y las autoridades necesitan la cooperación de Lawrence para identificar y confiscar legalmente los bienes de la iglesia. El prefecto ofreció lo que parecía un trato razonable: entregar los tesoros de la iglesia, y Lawrence podría escapar con su vida. Lo que siguió fue una conversación que reveló el malentendido fundamental entre las opiniones del mundo romano y cristiano. El pensamiento perfecto en términos de oro, plata y piedras preciosas exigía saber dónde estaba escondida la riqueza de la iglesia. Lawrence, entendiendo tesoro en términos totalmente diferentes, pidió 3 días para reunir lo que la iglesia valoraba más. Los romanos, interpretando esto como cooperación, concedieron su petición, sin darse cuenta de que había sido superado por un hombre que estaba a punto de rechazar sus expectativas. Durante esos 3 días, Lawrence trabajó frenéticamente para distribuir la riqueza material de la iglesia a los pobres, vender artículos valiosos para proveer a las familias cristianas
y organizar la seguridad de tantos creyentes como sea posible. Entendió que su tiempo era limitado y que sus acciones en estos últimos días determinarían no solo su propio destino, sino el futuro del cristianismo en Roma. Cada decisión tuvo enormes consecuencias para las personas que dependían de la iglesia para la supervivencia. La presión psicológica durante este periodo debe haber sido enorme. Lawrence sabía que aceptar la oferta romana significaba traicionar todo en lo que creía, mientras que rechazaba significaba una muerte segura en circunstancias diseñadas para maximizar el sufrimiento. Sin embargo, los relatos históricos sugieren que se acercó a esta elección imposible con una clara claridad. Incluso el humor parecía entender que su muerte podría lograr más que su vida, un cálculo que sería profético de maneras que ni él ni sus capitán pudieran imaginar. La burla de la autoridad romana. El 10 de agosto de 258, Lawrence regresó al prefecto como prometía, pero lo que trajo con él destrozó cada expectativa romana. En lugar de pechos llenos de oro y plata, llegó acompañado de cientos de los habitantes más pobres de la ciudad, los ciegos, los cojos, los viudos y los huérfanos. Estas eran las personas que la iglesia romana apoyaba a través de sus obras caritativas, individuos que representaban el fondo de la jerarquía de la sociedad imperial. Como el confuso prefecto miraba, Lawrence gestó hacia esta asamblea de miseria humana y declaró: estos son los tesoros de la iglesia. No se puede exagerar la audacia de este gesto. En una sociedad en la que la riqueza significaba poder y pobreza significaban vergüenza, Lawrence había declarado efectivamente que los valores fundamentales de Roma eran invertidos. Los romanos consideraban inútiles, esclavos, mendigos, parias sociales. Estaban en el entendimiento cristiano los tesoros más valiosos de la tierra. Esto no era solo un simbolismo religioso, fue un reto directo para toda la visión imperial del mundo. La rabia del prefecto era inmediata y profunda. Lo que había comenzado como una confiscación directa de propiedad se había convertido en una humillación pública. Los funcionarios romanos estaban acostumbrados a deferencia, miedo y sumisión de aquellos que interrogaron. En cambio, enfrentaron a un hombre que parecía totalmente inconsciente con su poder y que había transformado sus demandas en una oportunidad de burla. El cuidadoso proceso legal que Valerian había establecido ahora es secundario a la necesidad de reafirmar la autoridad romana. La decisión de ejecutar a Lawrence asándolo vivo en una red de hierro no fue crueldad espontánea. Se calculó la guerra psicológica. Los romanos entendieron que el poder del espectáculo y la ejecución pública sirvió a múltiples propósitos: castigo del criminal, disuasivo a posibles criminales y entretenimiento para las masas. El método elegido para Lawrence fue diseñado para ser lo suficientemente lento para el máximo sufrimiento, lo suficientemente público como para el máximo impacto, y lo suficientemente brutal como para desalentar cualquier pensamiento del heroísmo cristiano. La red de hierro en sí era una obra maestra de tortura ingeniada. Construido de barras de hierro dispuestas en un patrón de red, fue diseñado para distribuir el calor de manera uniforme, mientras que prevenía la muerte rápida. La víctima estaría atada al marco metálico y colocada sobre un fuego cuidadosamente mantenido, permitiendo el asado controlado que podría prolongarse durante horas. El calor sería lo suficientemente intenso como para causar dolor insoportable, pero regulado para evitar la muerte inmediata de shock o inhalación de humo. Los verdugos romanos eran profesionales cualificados que entendían anatomía humana y mecánica de la muerte. Sabían mantener el fuego a la temperatura adecuada para maximizar el sufrimiento, garantizando que la víctima permaneciera consciente tanto como sea posible. El posicionamiento del cuerpo, el momento de la vuelta
el manejo de las llamas. Todo fue calculado para crear un espectáculo que se quemara en la memoria de cada testigo, cristiano y pagano, por igual. El terreno de ejecución, lleno de espectadores, a medida que se difundió la palabra a través de Roma, que el infame diácono cristiano sería torturado públicamente hasta la muerte. La multitud representaba una sección transversal de la sociedad imperial, ciudadanos romanos buscando entretenimiento. Los cristianos oran por su alma líder. Funcionarios imperiales que garantizaban la voluntad del emperador se cumplió, y curiosos extranjeros, atraídos por el espectáculo. La atmósfera era eléctrica, con anticipación, miedo y apenas contenía violencia. Lawrence fue presentado en cadenas, pero las cuentas contemporáneas enfatizan su compostura en lugar de cualquier signo de terror o desesperación. Los verdugos romanos eran expertos en leer a los condenados y típicamente se encontraron con una de dos respuestas: o un completo colapso psicológico, o intentos desesperados de bravado, que rápidamente se desmoronó bajo tortura. Lawrence presentó algo totalmente diferente, una calma que parecía genuina en lugar de forzarse, como si se acercara a una cita en lugar de a una ejecución. La red de hierro había sido preparada con característica eficiencia romana. Las barras de hierro brillaban con calor, situadas en precisamente la altura correcta, sobre carbones cuidadosamente arreglados. Los verdugos habían probado la temperatura, asegurando que sería lo suficientemente caliente como para causar dolor intenso inmediato, pero no tan caliente como para causar una muerte rápida. Esto fue la ciencia aplicada al sufrimiento, la tecnología al servicio del terror, la ingeniería diseñada para romper el espíritu humano. Mientras Lawrence fue despojado y atado al marco metálico, la multitud se quedó callada. Este fue el momento en que los hombres condenados típicamente comenzaron a gritar, rogar por piedad o a pedir a sus dioses la liberación. El silencio que siguió fue más inquietante que cualquier protesta habría sido. En lugar de los gritos de agonía esperados, los testigos oyeron algo que desafiaba la comprensión. Lawrence comenzó a hablar, no en desesperación, sino con lo que sonaba notablemente como una conversación. La realidad física de lo que le estaba pasando al cuerpo de Lawrence fue horrible. Más allá de la descripción, la piel humana comienza a arder a temperaturas alrededor de 140 F, y el hierro de la red era mucho más caliente que eso. Las barras de hierro estaban quemando su carne donde quiera que hicieran contacto, creando patrones geométricos de quemaduras en la espalda y en las extremidades. El olor a carne ardiente llenó el aire, un olor muy dulce que hizo incluso experimentar a soldados romanos incómodos. Sin embargo, algo andaba mal con el espectáculo cuidadosamente orquestado. El hombre que debería haber gritado estaba hablando con claridad aparente. La víctima, que debería haber estado pidiendo misericordia, estaba involucrando en lo que los testigos describieron posteriormente como discurso teológico. El cristiano, que debió haber maldecido a su Dios, lo alabó. La maquinaria romana del terror estaba encontrando algo que nunca había enfrentado antes: una víctima que se negó a ser víctima. A medida que las llamas se intensificaron y las barras de hierro se calentaron, la respuesta de Lawrence se volvió aún más inexplicable. En lugar de la crisis prevista, comenzó lo que los testigos describieron como una conversación sostenida con sus verdugos, hablando con claridad, que sugirió una coherencia mental completa a pesar del trauma físico inimaginable que su cuerpo estaba perdurando. Los funcionarios romanos, entrenados para reconocer las etapas del colapso psicológico inducido por la tortura, se encontraron tratando de algo completamente fuera de su experiencia. Las declaraciones de Lawrence más famosas durante la tortura se han hecho eco a través de la historia. Azimas, versa, itmanduca. Estoy cocinado en este lado, dame la vuelta y come. La frase latina, grabada cuidadosamente por múltiples testigos, revela no delirio,
sino sofisticado juego de palabras. Lawrence estaba haciendo un juego de palabras, comparando a la carne siendo preparada para un banquete, mientras simultáneamente burlándose de la incapacidad de su verdugo para romper su espíritu. No era el humor desesperado de un hombre perdiendo su cordura. Se calculó el desafío envuelto en ingenio. El impacto psicológico en los verdugos fue inmediato y profundo. Estos eran hombres acostumbrados a gritar, por favor, y eventual sumisión. Su experiencia consiste en entender cómo la tortura afecta a la mente y al cuerpo humanos. El conocimiento que los hizo instrumentos eficaces de la justicia imperial. Sin embargo, aquí estaba una víctima que parecía dirigir su propia ejecución, ofreciendo consejos sobre técnica, mientras no mostraba ninguna angustia aparente sobre sus circunstancias. Los espectadores romanos, esperando entretenimiento en forma de cobardía cristiana, en cambio, presenciaron algo que desafió su comprensión de la naturaleza humana misma. La multitud se inquietaba, incómoda con un espectáculo que no estaba actuando según patrones familiares. Algunos comenzaron a murmurar sobre la intervención divina, otros sobre poderes sobrenaturales. La ejecución que se suponía que demostraría la autoridad romana estaba planteando preguntas sobre la naturaleza de esa autoridad. Los verdugos, siguiendo el procedimiento estándar, ciertamente entregaron a Lawrence, pero sus acciones ahora parecen estar recibiendo órdenes de su víctima en lugar de controlarlo. Cada movimiento de la red de hierro, cada ajuste de las llamas parecía estar ocurriendo a sugerencia de Lawrence, en lugar de acuerdo con el diseño romano. La relación de víctima de torturadores había sido invertida con el hombre que fue quemado vivo, convirtiéndose en la figura dominante en su propia ejecución. Los escritores cristianos contemporáneos registraron declaraciones adicionales de Lawrence durante su experiencia, incluyendo oraciones por la conversión de Roma misma y expresiones de gratitud por ser encontrados dignos de martirio. Si estas cuentas son históricamente exactas o representan más tarde el embellecimiento, señalan algo sin precedentes en los registros de ejecución romanos. Una víctima que utilizó su tortura como plataforma para la proclamación y no como motivo para presentarla. La reacción de la multitud romana a la ejecución de Lawrence representa uno de los casos más documentados de transformación psicológica masiva en la historia antigua. Lo que comenzó como entretenimiento imperial típico, la destrucción pública de un enemigo del Estado, gradualmente se convirtió en algo más completamente. Los espectadores que habían venido esperando testificar el poder romano triunfante sobre la debilidad cristiana, en lugar de ello, se encontraron cuestionando todo lo que pensaban que entendían acerca de la fuerza, la debilidad y la naturaleza de la victoria misma. La composición social de la multitud hizo su reacción particularmente significativa. Estos no eran simpatizantes cristianos o buscadores religiosos, eran ciudadanos romanos ordinarios que habían internalizado valores y expectativas imperiales. Entendieron el propósito de la ejecución pública y su papel como testigos de la justicia imperial. Sin embargo, a medida que la tortura de Lawrence continuó sin producir los resultados esperados, su confianza en categorías familiares empezó a erosionarse. Las ejecuciones romanas siguieron patrones predecibles que el público reconoció y anticipó. Los condenados mostrarían inicialmente desafío, luego gradualmente se derrumbarían bajo tortura, eventualmente suplicando por piedad o muerte. Esta progresión sirvió importantes funciones sociales. Demostró que el poder romano podía superar cualquier resistencia, proporcionó entretenimiento catártico para las masas y reforzó las jerarquías sociales, mostrando lo que pasó a quienes desafiaron la autoridad. La ejecución de Lawrence estaba subvertiendo todas estas expectativas. El murmullo en la multitud se hizo más fuerte cuando los testigos lucharon para dar sentido
a lo que estaban viendo. Algunos invocaron las explicaciones tradicionales romanas. Quizás Lawrence estaba bajo la influencia de la magia extranjera, o quizás los dioses estaban probando la resolución romana. Otros comenzaron a susurrar sobre la posibilidad de que el dios cristiano pudiera ser realmente más poderoso que las deidades romanas. Lo más inquietante de todo, algunos comenzaron a preguntarse si los romanos eran los villanos en este drama particular. La transformación no era uniforme ni inmediata. Diferentes secciones de la multitud reaccionaron de manera diferente, creando bolsillos de conversación, argumento y tensión creciente. Los funcionarios romanos reconocieron los signos de peligro. Las ejecuciones públicas que volvieron a la audiencia contra los verdugos han conducido históricamente a disturbios, conmoción política y desafíos a la autoridad imperial. Lo que había comenzado como demostración de poder amenazaba con convertirse en una demostración de impotencia. En el momento en que cristalizaba la transformación de la multitud, llegó cuando Lawrence, después de horas de tortura, levantó la cabeza y no se dirigió a sus verdugos, sino al propio prefecto romano. Según múltiples relatos, agradeció al funcionario la oportunidad de demostrar la fe cristiana y ofreció oraciones por la conversión del Imperio Romano. Este último acto de desafío, o quizás caridad, dejó incluso a funcionarios romanos endurecidos, aturdidos en silencio. La muerte de Lawrence, cuando finalmente llegó, fue tan inesperada como todo lo demás sobre su ejecución. Después de horas de tortura, que debieron haberlo reducido a un naufragio roto, murió no con gritos o maldiciones, sino con lo que los testigos describieron como una oración de acción de gracias. El hombre que había desafiado todas las expectativas romanas sobre la naturaleza humana, continuó ese desafío hasta su último aliento, transformando incluso su muerte en un acto de adoración en lugar de derrota. Lo inmediatamente después de la ejecución fue el caos. La multitud, que se había reunido para el entretenimiento, se encontró enfrentando con una experiencia que no se ajustaba a categorías familiares. Los funcionarios romanos, conscientes de que su demostración de poder se había convertido en una demostración de fuerza cristiana, se movieron rápidamente para dispersar a los espectadores y controlar la narración. Pero el daño ya estaba hecho. Demasiadas personas han sido testigos de algo que contradecía todo lo que se les había enseñado sobre la superioridad romana y la debilidad cristiana. En pocas horas, las historias sobre la ejecución de Lawrence se difundieron por toda Roma con la velocidad que solo consigue noticias realmente impactantes. Los detalles crecieron en la revelación, pero el hecho central seguía siendo consistente. Un diácono cristiano había sido torturado hasta la muerte de la manera más horrible que podía concebir el ingenio romano, y de alguna manera había convertido su tortura en triunfo. Para una ciudad acostumbrada a distinciones claras entre vencedores y víctimas, las implicaciones fueron profundamente inquietantes. La respuesta de la comunidad cristiana fue inmediata y sin precedente. En lugar de ser aterrorizados en su misión, como la persecución de Valerian fue diseñada para lograr, los cristianos romanos fueron galvanizados por el ejemplo de Lawrence. La brutalidad de su ejecución, combinada con su extraordinaria respuesta a ella, creó un poderoso símbolo de la resistencia cristiana que las autoridades imperiales estaban impotentes para reprimir. El mártir que habían creado estaba probando más peligroso muerto de lo que había estado vivo. Las autoridades romanas reconocieron rápidamente su error. La ejecución que se suponía que demostraría la inutilidad de la resistencia cristiana había proporcionado a los cristianos su símbolo más poderoso aún. La muerte de Lawrence estaba siendo interpretada no como evidencia de fuerza romana, sino como prueba de la victoria cristiana sobre el poder romano. Los instrumentos más refinados del terror del imperio se habían convertido en impotentes por la negativa de un hombre. Las consecuencias prácticas fueron inmediatas y perturbadoras. Los convertidos cristianos
comenzaron a declarar abiertamente su fe, a pesar de la persecución en curso. Las redes caritativas de la iglesia que Lawrence había muerto, protegiendo a sí mismas con nuevo vigor. Lo más importante es que los propios romanos comenzaron a hacer preguntas sobre una religión que podría producir un valor tan extraordinario ante un sufrimiento tan extraordinario. La ejecución ha contrarrestado completamente, logrando lo contrario de su efecto previsto. El martirio de San Lawrence marcó un punto de inflexión en la relación entre el Imperio Romano y el cristianismo, aunque las implicaciones completas no se volverían claras durante varias décadas. Inmediatamente después de su muerte, la persecución del emperador Valeriano se intensificó en realidad, a medida que las autoridades imperiales reconocieron que sus métodos estándar de represión estaban demostrando contraproducentes. Sin embargo, esta misma escalada reveló la creciente desesperación de un imperio que luchaba por mantener el control sobre un movimiento religioso que parecía crecer más fuerte con cada intento de destruirlo. Dentro de la comunidad cristiana, la muerte de Lawrence se convirtió en el estándar de oro para el martirio. Su combinación de competencia administrativa, sofisticación teológica y valor extraordinario bajo tortura constituye un modelo que inspira a generaciones de líderes cristianos. Lo más importante es que su habilidad para transformar la tortura en testimonio dio a los cristianos un nuevo entendimiento de cómo el sufrimiento podría ser redentor en lugar de meramente destructivo. La iglesia que surgió de la persecución de Valerian era más fuerte, más organizada y más segura que la que había entrado en ella. La sociedad romana en general fue igualmente transformada, aunque de formas que las autoridades imperiales encontraron profundamente preocupantes. La ejecución de Lawrence fue testigo de cientos de personas que llevaron su testimonio a lo largo del imperio. La historia del diácono que se burlaba de sus torturadores mientras se quemaba vivo se convirtió en una herramienta poderosa para la evangelización cristiana, demostrando que la fe cristiana podía proporcionar fuerza más allá de cualquier cosa que el poder romano pudiera ofrecer. El espectáculo diseñado para desalentar la conversión cristiana fue, en cambio, alentador. Las implicaciones teológicas del martirio de Lawrence resonaron a lo largo de la doctrina cristiana en desarrollo del sufrimiento y la redención. Padres de la iglesia primitiva como San Ambrosio y San Agustín usaron su ejemplo para desarrollar teorías sofisticadas sobre cómo el sufrimiento individual podría servir a propósitos cósmicos. La muerte de Lawrence proporcionó evidencia concreta de que la fe cristiana podría transformar incluso el sufrimiento más extremo en algo significativo y redentor, un concepto que se convertiría en central para la comprensión cristiana de la salvación. Las consecuencias políticas fueron igualmente importantes. La ejecución de Lawrence demostró que el poder imperial romano, a pesar de su aparente omnipotencia, tenía límites que ni sus propios funcionarios entendían completamente. La capacidad del imperio para controlar cuerpos era absoluta, pero su capacidad para controlar mentes y espíritus estaba demostrando notablemente frágil. Este reconocimiento contribuiría a la transformación eventual de la política imperial hacia el cristianismo, culminando en el edicto de Constantino de Milán en el año 313 después de Cristo. Quizás lo más importante, la muerte de Lawrence estableció un nuevo paradigma para comprender la relación entre el poder temporal y el poder espiritual. Su habilidad para mantener la dignidad, el humor y la fe mientras se torturan hasta la muerte sugiere que hay formas de fuerza que la fuerza física no podía tocar. Esta visión sería revolucionaria no solo para el cristianismo, sino para toda la comprensión occidental de los derechos humanos, la dignidad y los límites de la autoridad política. La historia del martirio de San Lawrence sigue resonando 17 siglos después de su muerte porque aborda
cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana, el sufrimiento y la fuente de significado último, que permanecen tan relevantes hoy como en la antigua Roma, en una época en que nos gusta pensar que hemos ido más allá de las barbaridades del pasado. El ejemplo de Lawrence nos recuerda que la capacidad, tanto para una crueldad extraordinaria como para un valor extraordinario, sigue siendo rasgos constantes de la condición humana. Lo que hace que la historia de Lawrence sea particularmente poderosa no es solo la brutalidad que soportó, sino su respuesta a esa brutalidad, en un mundo en el que la victimidad se ha convertido en una categoría central para comprender el sufrimiento. Lawrence presenta la alternativa radical de la victoria a través de la aparente derrota, su negativa a ser quebrantada por la tortura, su capacidad de mantener su humanidad mientras se trata con crueldad inhumana, y su transformación de su ejecución en un acto de culto, desafían confortables suposiciones sobre el poder, la debilidad y la naturaleza del triunfo mismo. El histórico del martirio de Lawrence también plantea profundas preguntas sobre la relación entre la fe y la razón, que continúan perplejos observadores modernos. ¿Cómo explicamos el comportamiento que desafía las expectativas psicológicas y fisiológicas? ¿Qué significa que un ser humano podría mantener claridad, humor y compasión mientras soporta torturas que deberían haberlo reducido a desesperación animal? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero nos obligan a enfrentar la posibilidad de que la naturaleza humana contenga capacidades que no comprendemos plenamente. El Imperio Romano que ejecutó a Lawrence finalmente se convirtió oficialmente en cristiano, aunque si esta transformación representaba una verdadera conversión o cálculo político, sigue siendo discutible. Lo innegable es que el imperio que produjo santos como Lawrence era fundamentalmente diferente del que había intentado destruirlos. Los valores que Lawrence murió defendiendo: la caridad hacia los pobres, la dignidad de todas las personas, la supremacía de los bienes espirituales sobre los bienes materiales, se convirtió en principios fundamentales de la civilización occidental. En nuestro contexto contemporáneo, en el que persecución religiosa continúa en muchas partes del mundo, el ejemplo de Lawrence proporciona inspiración y desafío. Su historia demuestra que ningún sistema político, por poderoso que sea, puede derrotar finalmente a individuos que están dispuestos a sufrir por sus convicciones. Sin embargo, también plantea preguntas incómodas sobre nuestra propia voluntad de soportar las dificultades para los principios que afirmamos ser queridos. El hombre que sonrió mientras estaba siendo asado vivo en una rejilla romana nos dejó más que una historia inspiradora del heroísmo religioso. Nos dejó una profunda meditación sobre la naturaleza de la dignidad humana, la fuente de la fuerza última, y la posibilidad de que lo que parece ser derrota sea realmente la forma más profunda de la victoria. En un mundo que aún lucha con cuestiones de poder, sufrimiento y significado, el diácono de España, que se convirtió en el conquistador más improbable de Roma, sigue ofreciendo ideas de que ningún tiempo puede disminuir